Sentiste una opresión en el pecho antes de darte cuenta. No fue un momento aislado, ni un susto programado. Fue esa presión que se acumula gradualmente, se extiende a lo largo del día y solo aparece de verdad cuando todo se detiene, cuando la casa queda en silencio, cuando el teléfono deja de sonar, cuando no queda nada urgente que atender y el silencio, en lugar de ser relajante, empieza a agobiarte. Y es precisamente ahí, en ese momento de la noche, cuando tu cuerpo te pasa la factura de todo, lo que has estado reprimiendo sin darte cuenta. Buenas noches. Si estás aquí ahora, respirando un poco más rápido de lo debido y con los ojos pesados pero sin poder cerrarlos del todo, este devocional fue creado para este preciso momento. No para una mejor versión de tu noche, sino para esta tal como es. Cargas con algo que pesa más de lo que parece. Podría ser una preocupación que no resolviste hoy, algo que dijiste que estaba bien cuando no lo estaba, una situación con alguien a quien amas y no sabes cómo terminará. O podría ser simplemente la silenciosa acumulación de días demasiado largos, sin espacio para soltar. No necesitas nombrarlo todo ahora. No necesitas entender de dónde vino cada parte de la opresión. El peso es real, la presión en tu pecho es real, y reconocerlo no es debilidad. Es la única manera honesta de comenzar. Relaja la mandíbula ahora, solo eso, por un segundo. Te darás cuenta de que la estabas apretando sin darte cuenta, y con ello, quizá tus hombros se relajen un poco, casi sin querer. Hay un dicho de Jesús que no fue dirigido a quienes ya estaban bien, fue dirigido a quienes estaban agotados por intentar mantener todo en su lugar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No es una invitación para cuando organices tus pensamientos, no es una promesa reservada para cuando te sientas merecedor. Es para ahora, con el pecho así, la mente acelerada y el cuerpo incapaz de encontrar una postura cómoda. La imagen que transmite es simple y muy antigua, un peso que puede intercambiarse. No se quita de tu vida, sino que se quita de tus hombros y se coloca sobre otros. Hombros creados precisamente para esto, que no se cansan de soportar lo que ya no puedes soportar. Dios no espera a que llegues aliviado para darte alivio. Él no opera en el futuro condicional, actúa en medio de la adversidad, mientras la garganta aún se cierra, mientras el pensamiento aún da vueltas sin control. La promesa de esta noche no es lejana. Es que en este encuentro, la mente encuentra suelo firme. No es el fin de todo lo que la agobia, sino un lugar firme donde aterrizar mientras el peso aún persiste. Esto, en sí mismo, ya cambia la calidad de lo que viene después. Poco a poco, lo contraído empieza a ceder, no porque te costara soltarlo, sino porque dejaste de aferrarte a él. Entonces, con el cuerpo un poco más tranquilo, se hace posible escuchar lo que sigue en este espacio. Ya no es una tarea, ya no es una instrucción, sino un camino interior, donde la palabra tiene algo específico y real que decir sobre esta noche que vives. Si este momento ya está marcando una diferencia en tu corazón, no tienes que guardártelo para ti. Dale a me gusta ahora, no como un gesto mecánico, sino para compartir esta oración con alguien que podría estar pasando por la misma noche que tú. Esa persona que está despierta con ansiedad, cargando con el peso de la familia, la salud, un duelo que aún no ha tenido tiempo para llorar adecuadamente, un trabajo que exige más de lo que puede dar. Tu toque puede ser lo que haga que este mensaje llegue a quienes lo necesitan, y eso tiene un valor real, pastoral y humano. Si quieres acompañar a una comunidad que se une precisamente en estos momentos de cansancio y fe, suscríbete a Refugio en Dios y activa la campanita de notificaciones, porque aquí no desaparecemos después del video, sino que nos mantenemos unidos en las madrugadas, las tardes pesadas, los días en que apenas tenemos fuerzas para lo básico. Y antes de continuar, escribe esta frase en los comentarios como tu declaración para esta noche. Recibo la paz de Dios para este momento. Que quede constancia. A veces necesitamos ver por escrito lo que aún estamos aprendiendo a creer. Ahora sigamos adelante, porque esta reunión implica más de lo que ya se ha dicho. Y es precisamente en esta continuidad que necesitas detenerte ahora, no para resolver, ni para organizar, sino simplemente
parar. Inhala y exhala una vez, lentamente, dejando que el aire entre por la nariz y salga por la boca sin prisa. Eso es todo. No hay tarea en este segundo. Lo que quedó abierto hoy puede permanecer abierto sin ti durante estos minutos. Y esto no es abandono, no es irresponsabilidad, no es falta de cuidado por tus seres queridos. Hay una gran diferencia entre soltar lo que es tuyo y soltar lo que nunca fue tuyo para cargar solo mientras duermes. Y Dios comprende esta diferencia con una precisión que nadie en tu vida puede tener. El simple acto de detenerte, ahora, en este momento, ya es una forma de confianza, ya es fe en acción, no una fe ruidosa, no una fe que necesita testimonio delante de alguien, sino esa fe silenciosa que decide, en el silencio de tu propia habitación, que ya no lo contendrá todo sola esta noche. A medida que el cuerpo empieza a ceder un poco, aunque sea levemente, la mente puede oír lo que el ruido del día normalmente impide pasar. Pablo escribió desde dentro de una prisión, no desde un retiro espiritual, no desde un momento de serenidad duramente ganada, cuando dijo que no nos afanáramos por nada, sino que presentáramos nuestras peticiones a Dios en todo. La palabra que usó para la ansiedad describe perfectamente lo que le sucede a la mente cuando la noche cae pesadamente, un pensamiento que se divide, que se parte en dos, que no puede asentarse en ningún lugar. Él no estaba por encima de eso, estaba dentro de eso, y el movimiento que enseñó no era supresión, no era fingir que no dolía, no era repetir afirmaciones hasta creer, era transferencia, traer a la oración lo que la mente ya no puede sostener por sí sola, y eso es lo que está empezando a suceder ahora. No es una oración performativa, ni una lista de peticiones bien articuladas, ni las palabras correctas en el orden correcto. Hay un pasaje que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables, precisamente cuando no sabemos qué pedir adecuadamente. Dios ya ha leído lo que hay en tu corazón antes siquiera de que abras la boca. Así que puedes empezar desde donde estás, incompleto, cansado, con la frase a medio terminar y tus pensamientos aún dando vueltas. Esa no es una oración defectuosa, es la oración más sincera que existe. Cierra los ojos 2 segundos, 2 segundos en los que no necesites ser nada más que quien eres. Señor, vengo con el corazón aún apretado y palabras que me salen a medias, no como acusación ni como duda, sino como evidencia de que te necesitaba, incluso antes de darme cuenta de cuánto. Libero ahora lo que no resolví hoy. Libero lo que dije que estaba bien cuando no lo estaba. Libero lo que me aferré con tanta fuerza que no se notaba. Recibe no lo mejor de mí esta noche, sino mi verdadero yo, y que ese verdadero yo sea suficiente, porque sé que tu gracia fue hecha precisamente para lo que es insuficiente. Después de soltar, algo cambia. No necesariamente la situación ni el problema que seguirá existiendo mañana, sino la relación del cuerpo con él. Hay una paz que no depende de las circunstancias, que no espera a que el escenario mejore para existir. Jesús no dijo que eliminaría la situación cuando dijo, mi paz les dejo. Dijo que esta paz es diferente de la paz que ofrece el mundo, porque la paz del mundo solo funciona cuando las cosas van bien, y su paz habita en las cosas que no van bien, sin ser destruida por ellas. La tensión puede seguir presente, la preocupación puede tener un nombre, pero hay una diferencia entre estar solo en ella y estar acompañado en ella, y esa diferencia es real, se siente, es lo que estás recibiendo ahora. El descanso que viene después no es una recompensa para quienes lograron orar correctamente, es la consecuencia natural de quienes dejaron de llevar sus propias cargas. Hay personas que se acuestan exhaustas y se despiertan más exhaustas que al cerrar los ojos, porque nunca entregaron lo que cargaban antes de dormir. Dormir en paz, para quienes creen, es un acto de confianza activa, es decir, con el cuerpo, que Dios sostiene lo que no puedes sostener estando despierto. Hay un salmo que dice que el guardián no dormita ni duerme, lo que significa que alguien está de guardia mientras descansas. No necesitas estar vigilante para que las cosas permanezcan seguras.
Hay un guardián que no depende de que te mantengas despierto para funcionar. Ahora, antes de cerrar los ojos para siempre, hay algo sencillo que hacer, no como un ritual ni como una obligación, sino como el último gesto consciente de esta noche. Decir en voz baja o simplemente en tus pensamientos, confío, no como una fórmula, no como un intento de convencerte de algo que aún no sientes del todo, sino como la declaración honesta de alguien que aprende, noche tras noche, que rendirse no es debilidad, sino el camino más valiente que existe, que tu sueño sea reparador, que tu cuerpo libere aquello a lo que tu mente aún intenta aferrarse, que despiertes mañana con el recuerdo de que no estabas solo, incluso cuando ya no estabas despierto para darte cuenta. Si este devocional te llegó esta noche y resonó exactamente con lo que estabas sintiendo, por favor, escribe en los comentarios: Señor, esta noche descanso en ti. No necesitas ser más que eso. A veces la frase más simple es la que tiene mayor peso real. Así que necesitas escuchar lo que viene a continuación, porque cambia el lugar desde el cual estás hablando con Dios esta noche. Hay una vergüenza silenciosa que acompaña la ansiedad de quienes creen. No es una vergüenza abierta, no es algo que la persona confiese en voz alta, pero está ahí, operando bajo la superficie, susurrando que quienes verdaderamente tienen fe no sienten esta opresión en el pecho, que quienes conocen las promesas no deberían estar despiertos con los pensamientos a mil a esta hora, que existe una falla espiritual al no poder simplemente descansar. Esta voz no viene de Dios, tiene otro origen y es muy preciso, porque usa el lenguaje de la fe para generar condenación donde debería haber preocupación. Pablo escribió desde una prisión, no desde un momento de paz duramente conquistada, ni desde un momento en que las cosas finalmente se habían resuelto, desde dentro de una celda, con restricciones reales, un futuro incierto, un cuerpo limitado y una situación sin salida visible. Y fue desde allí que escribió sobre la ansiedad, no como alguien que la superaba, sino como alguien que había aprendido en su interior cuál era el camino correcto. No dijo, no sientas, dijo, no te guardes nada, presenta tus peticiones delante de Dios. La diferencia entre estas dos instrucciones es enorme. Una te pide que la reprimas, la otra te pide que la transfieras. La palabra que usó en el griego original describe una preocupación divisiva, una que divide el pensamiento en dos, que hace que la mente trabaje en dos direcciones a la vez sin poder establecerse en ninguna. No es debilidad de carácter, no es falta de fe, es casi una descripción clínica de cómo la mente humana responde al peso cuando no tiene dónde depositar su carga. Y Dios no mira esta mente dividida con decepción, mira con lo que solo puede llamarse comprensión y ofrece un punto de convergencia entre ambas partes. Un lugar donde el pensamiento dividido puede reunirse sin necesidad de resolverlo primero. Esto cambia lo que significa orar cuando estás ansioso. No se trata de intentar sentir lo que no sientes. No se trata de repetir versículos hasta que la emoción te acompañe. Es el gesto más honesto que existe. Llegar con la mente dividida y decir, no puedo resolver esto solo, y sé que hay un lugar donde puedo encontrar la solución. Esta oración no necesita ser elocuente. Puede ser corta, incompleta, repetida, interrumpida. Lo que necesita es dirección, y esa dirección ya está establecida desde que decidiste estar aquí esta noche. Coloca tu mano sobre tu pecho ahora y siente el ritmo por un momento. Simplemente observa. No intentes controlarlo, no intentes acelerar ni desacelerar. Simplemente date cuenta de que hay un ritmo que funciona sin tu esfuerzo consciente, que el cuerpo sabe cómo hacer cosas que la mente ansiosa intenta controlar y no puede. Hay un viejo dicho que dice que Dios sostiene lo que tú no puedes sostener. Y comienza aquí, en esta simple comprensión de que no todo depende de tu vigilancia para seguir funcionando. Señor, te traigo esta mente dividida, no como una confesión de fracaso, sino como una ofrenda honesta de lo que hay aquí. No puedo, por mi cuenta, ordenar los pensamientos que hoy han tomado rumbos diferentes, lo que sigue sin respuesta.
lo que aún no tiene forma, lo que intenté organizar y no pude encajar. Traigo esta división y pido un punto de convergencia, no una resolución inmediata, sino un lugar donde pueda aterrizar sin destruirme al hacerlo. Algo sucede cuando la oración deja de ser una actuación y se convierte en un depósito. El peso no desaparece, pero la relación con él cambia. Sigue siendo el mismo, pero ya no estás en la misma posición respecto a él. Ya no te sientes presionado por todos lados por algo que solo tú llevas, sino acompañado dentro del peso por una presencia que no se derrumba, que no se cansa, que no necesita descanso para mantenerse fiel. Esta compañía es el alivio que no depende de las circunstancias y está disponible ahora, esta noche, para una mente que no necesitó organizarse para recibirla. Ahora respira hondo, inhala y exhala lentamente, y al salir, abandona la idea de que necesitas llegar completo para ser recibido. No es necesario, ya estás siendo recibido tal como llegaste. Hay algo sencillo que hacer antes de continuar. A lo largo de esta semana, cuando sientas otra opresión en el pecho, porque lo hará, porque la vida no se detiene, en lugar de intentar luchar contra lo que sientes, intenta nombrarlo en voz baja. Esto pesa y puedo soltarlo. No como una fórmula mágica, sino como una reorientación del gesto. Saca la postura de batalla y ponla en la de rendición. Es una pequeña diferencia en la forma y una enorme en el resultado, porque cambia el rol que asumes. Ya no eres el guerrero que necesita ganar, sino la persona que sabe dónde depositar lo que ya no cabe, porque la ansiedad que sientes esta noche no dice nada sobre la profundidad de tu fe. Dice que eres humano, que el día fue pesado, que hay cosas importantes que aún no se han resuelto y que el cuerpo se aferra a lo que la mente intenta procesar. Dios no ve esto como evidencia de tu fracaso. Lo ve como la razón exacta por la que se hizo la promesa, no para quienes ya estaban bien, sino para quienes llegaron destrozados y necesitaban un lugar donde una mano distinta a la tuya pudiera unir sus piezas. Si esto resuena contigo donde estás, escribe en los comentarios: Señor, recibo tu paz donde más la necesito esta noche. Escríbelo, no para que lo vea nadie, sino porque a veces poner en palabras lo que todavía estás aprendiendo a creer es el primer paso para recibirlo verdaderamente. Y si escribir esa frase te costó algo, si las palabras salieron torcidas, si dudaste antes de escribir, si una parte de ti quería escribir y otra no sabía cómo, entonces ya estás experimentando exactamente lo que viene después. Porque hay una presión que produce la ansiedad al orar, de la que pocos hablan y que muchos llevan solos. La sensación de que la oración también debe ser correcta para que funcione, que las palabras deben ser las correctas, el tono debe ser apropiado, la fe debe estar en un nivel mínimo antes de abrir la boca. Y entonces, la noche en que más necesitas orar, esa es precisamente la noche en que las palabras no salen. Empiezas una frase y la dejas inconclusa. Intentas hablar con Dios y te encuentras repitiendo lo mismo por tercera vez sin saber por qué. Abres la boca para orar y lo que sale no tiene forma, estructura ni elocuencia que asocies con una oración que será escuchada. Y debajo de todo, silenciosa pero presente, está esa sensación de que tal vez no sea suficiente, de que tal vez necesites abordarlo de otra manera para que funcione. Esta no es una oración imperfecta, es una oración humana y hay una gran diferencia entre ambas. Hay un pasaje que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, precisamente en esos momentos en que no sabemos qué pedir adecuadamente. Esto no es una excepción en casos extremos, es una descripción del funcionamiento normal de la oración para alguien en una situación demasiado difícil de expresar. El Espíritu no espera a que organices tus sentimientos para empezar a interceder. Él ya está intercediendo por lo que aún no has podido expresar con palabras. Dios ya ha leído lo que hay en tu corazón antes de que abras la boca, antes de que decidas orar, incluso antes de que sepas lo que sientes. Esto significa que la oración de esta noche no comienza con las palabras adecuadas, comienza con la presencia, con el gesto de estar aquí, de haberte detenido,
de haber decidido, aunque no sepas cómo expresarlo, que esta noche no cerrarás los ojos sin dirigirte al único lugar donde se puede depositar el peso sin destruir a quien lo recibe. Cierra los ojos un momento, no para rezar todavía, solo para detenerte, para que el silencio exista sin necesidad de llenarlo con nada. El desempeño espiritual es una carga que nadie pide llevar, pero casi todos terminan asumiendo. Empieza temprano, con la idea de que Dios responde mejor cuando la oración es más hermosa, que la fe funciona mejor cuando la voz no tiembla, que el creyente maduro no se presenta ante Dios con una oración a medias y un pensamiento dividido. Y entonces llega una noche como esta, una noche de opresión en el pecho, de una garganta que se cierra, de una ansiedad sin nombre claro, y junto con la angustia viene la culpa de no orar correctamente, de no sentir lo que uno debería sentir, de no tener la fe que otros parecen tener. Dios no actúa según esa lógica. Nunca te pidió que llegaras preparado, te pidió que llegaras. La oración que se está llevando a cabo ahora no necesita forma, necesita dirección, y esa dirección ya se ha establecido desde que decidiste estar aquí esta noche. Así que comienza así, con lo que tienes, con lo que queda, con lo que aún no tiene nombre. Señor, no encuentro las palabras adecuadas para expresar lo que siento. Hay cosas dentro demasiado informe como para ignorarlas y demasiado informe como para explicarlas. No sé exactamente qué pedir, no sé en qué orden, no sé si lo estoy haciendo bien, pero sé que estoy aquí y sé que ya sabes lo que hay en este cofre antes de que intente decirlo. Recibe lo indescriptible, recibe el gesto de detenerme, recibe la decisión de recurrir a ti incluso cuando no sé bien cómo hacerlo. Ahora, inhala lentamente y exhala sin prisas, solo una vez, sin técnica ni ritual, solo el cuerpo participando en lo que hace el alma. Algo cambia cuando la oración pasa de la categoría de acto a la de depósito. No es un cambio ruidoso, es casi silencioso, una ligereza que aparece sin que puedas identificar con exactitud cuándo comenzó. Puede que aún sientas opresión en el pecho, puede que tus preocupaciones aún tengan nombre, pero algo cambia cuando dejas de intentar sostener la oración y empiezas a dejar que ella te sostenga. Cuando dejas de ser el arquitecto de las palabras adecuadas y aceptas simplemente ser la persona que ha llegado. La acción más sencilla y real que puedes tomar esta noche, no como una tarea, sino como un permiso, es esta. La próxima vez que ores y no te salgan las palabras, no intentes forzarlas. Guarda silencio un momento y simplemente di, aquí estoy. 2 palabras, sin más explicaciones. Dios conoce la dirección, sabe lo que implica un aquí estoy cuando viene de alguien que lleva lo mismo que tú. Porque la oración no es el momento en que convences a Dios de algo, es el momento en que dejas de intentar convencerte de que puedes aguantar un poco más. Es reconocer que hay un límite a lo que tus propios brazos pueden sostener en el aire y que hay brazos incansables disponibles para lo que ya no puedes sostener. El compromiso no depende de la perfección de las palabras, depende solo de la honestidad del gesto, y el gesto más honesto de esta noche ya sucedió. Te detuviste, viniste, te quedaste. Eso en sí mismo ya es una forma de oración que Dios recibe. Si esta noche la oración vino antes que las palabras, si estás aquí sin saber exactamente qué decir, pero sabiendo que necesitas, algo se escribe en los comentarios. Señor, lo que no se puede expresar con palabras, tú ya lo sabes. No necesitas ser más que eso. A veces la frase más completa es la que admite que está incompleta. Y si te has quedado, si has leído hasta aquí, si sigues presente en este espacio incluso con el cansancio, incluso con la opresión en el pecho, entonces ya estás listo para lo que viene. No porque lo hayas organizado todo, no porque las palabras finalmente hayan llegado en el orden correcto, sino porque la entrega no espera a que la persona esté completa para ocurrir. Ocurre justo aquí, en este punto de quiebre, donde contenerse un poco más ya no es una opción real. Hay una diferencia entre hablar de soltar y soltar de verdad. Durante todo este tiempo, nos hemos acercado a este momento, reconociendo el peso, comprendiendo de dónde viene la división, recibiendo permiso para llegar incompletos.
Y ahora es el momento en que todo eso se convierte en acción. No en palabras sobre la acción, en las acción misma. Así que abre las manos ahora, literalmente si puedes. Deja que las palmas miren hacia arriba, en tu regazo o a los costados, como si dejaras de sujetar y comenzaras a ofrecer. Es un pequeño gesto. También es uno de los gestos más honestos que el cuerpo puede hacer cuando el alma aprende a confiar. Señor, vengo con el corazón apesadumbrado y una garganta que aún no se ha abierto del todo, no como una acusación contra ti, no como evidencia de abandono, sino como la prueba más real de que te necesitaba incluso antes de darme cuenta de cuánto. Hay cosas que cargué hoy que nunca debí haber llevado sola. Hay conversaciones que no terminaron bien, situaciones sin resolver, personas que amo que están en lugares a los que no puedo llegar. Hay un cansancio que no comenzó hoy, que se ha estado acumulando en silencio durante más tiempo del que puedo nombrar. Y hay una versión de mí que pasó todo el día diciendo que estaba bien, que podía manejarlo. Y ahora, en mí me decía, el silencio de esta noche, ya no puedo sostener esa versión. Estoy dejando ir ahora lo que no resolví hoy, no porque me diera por vencido, no porque no importe, sino porque esta noche aprendí que aferrarse no es lo mismo que preocuparse, y que rendirse no es lo mismo que abandonar. Estoy dejando ir lo que dije que estaba bien cuando no lo estaba. Estoy dejando ir aquello a lo que me aferré con la suficiente fuerza como para no mostrar su peso, y que pesaba más de lo que todos a mi alrededor se daban cuenta. Estoy dejando ir la preocupación por lo que no puedo controlar. Estoy dejando ir la ansiedad por el mañana que aún no ha llegado. Estoy dejando ir el dolor que aún no he tenido espacio para sentir adecuadamente. El miedo que aún no he tenido el coraje de nombrar en voz alta. El agotamiento que aún no he permitido que sea real. No aceptes lo mejor de mí esta noche, Señor. Acepta lo real y que esa realidad sea suficiente, porque la promesa no fue hecha para cuando llegué ya preparada. Fue hecha para este preciso momento, para esta versión exacta de mí, para este preciso nivel de agotamiento que siento ahora mismo. Tu gracia fue hecha para lo insuficiente y esta noche soy insuficiente de maneras que ni siquiera puedo enumerar. Así que recibe lo que es. Guarda silencio un momento. No necesitas completar los espacios en blanco. No necesitas continuar la oración. Deja que el silencio forme parte de ella. Después de soltar, algo cambia. Rara vez es drástico. Casi nunca se trata de esa sensación inmediata de ligereza que leemos en testimonios o escuchamos en sermones. La mayoría de las veces es más sutil, una respiración que se vuelve un poco más profunda, una tensión en los hombros que se alivia 1 milímetro sin que la pidas, una quietud que antes no existía y que no puedes explicar de dónde viene. Puede que el pecho siga oprimido, puede que la preocupación aún tenga nombre, pero algo se mueve cuando la entrega realmente ocurre. No la escena de la entrega, ni el ritual de soltar, sino el acto mismo de dejar de aferrarte a lo que te agobiaba demasiado. Este alivio debe reconocerse, no ignorarse, ni minimizarse con un «pero aún queda mucho por resolver». Reconocerse, porque quienes viven con ansiedad tienden a dejar pasar el alivio sin registrarlo, a estar ya con el siguiente problema antes de darse cuenta de que el anterior ha disminuido un poco, y esto evita que la rendición se convierta en un patrón. Impide que el cuerpo aprenda, noche tras noche, que hay un lugar seguro donde depositar el peso y que realmente se queda ahí, que uno se siente realmente más ligero después. Así que, en este momento, nota que es diferente, aunque sea pequeño, aunque solo sea que tus hombros han bajado 2 centímetros, aunque solo sea que tu respiración se ha vuelto un poco menos superficial. Esto es real, esto importa, esto es evidencia, no de que todo esté resuelto, sino de que ya no estás solo ante lo que aún no está resuelto. Inhala ahora, lentamente, y al entrar el aire, percibe la sensación de que te han escuchado, no como una persuasión forzada, sino simplemente como un permiso para considerar que sí, que esto ha llegado a donde debía llegar. Hay algo sencillo que puedes hacer en los próximos días,
no como una disciplina estricta, sino como un hábito suave. Antes de dormir, antes de acostarte, dedica 30 segundos a nombrar en silencio una cosa que vas a soltar esa noche. Solo una. No una lista, ni una oración elaborada. Una sola cosa, por su nombre dicha en voz baja o simplemente en tus pensamientos. Estoy soltando la preocupación por el resultado de mañana. Estoy soltando la conversación que no terminó bien. Estoy soltando el miedo a no ser suficiente. Un nombre, una entrega, una noche a la vez. El cuerpo aprende mediante la repetición, y cuando aprende que hay un lugar donde depositarlo antes de dormir, empieza a soltar con más facilidad, a profundizar más rápido, a descansar con más profundidad, porque el verdadero descanso no empieza al cerrar los ojos. Empieza cuando decides conscientemente que esta noche no dormirás aferrado a lo que deberías haber soltado, que esta noche el peso recaiga sobre aquel que fue creado para llevarlo y que te quede la ligereza que permanece después. Si esta oración resonó con lo que estaba estancado en tu corazón esta noche, escríbelo en los comentarios. Señor, me dejo ir y confío en que tú sostendrás lo que he soltado y esa carga que permaneció con aquel que fue creado para llevarla, realmente permaneció. Pero ahora viene una verdad que debe ser expresada con cuidado, porque sin ella, el alivio que sentiste podría convertirse en decepción en las próximas horas. Cuando la situación persista mañana por la mañana, y persistirá porque la rendición no elimina las circunstancias, sino que cambia la relación con ellas, necesitarás comprender lo que sucedió aquí esta noche. Necesitarás saber lo que realmente recibiste, para que no pienses que lo que sentiste fue una ilusión porque el problema no desapareció. Jesús no prometió solucionar la situación cuando dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Dijo algo mucho más específico y extraño. Dijo que esta paz es diferente de la paz que ofrece el mundo, y la paz que ofrece el mundo tiene una característica muy clara. Solo funciona cuando todo va bien. Depende completamente de las circunstancias. Cuando el diagnóstico es bueno, cuando las cuentas cuadran, cuando la relación es estable, cuando el niño está a salvo, la paz del mundo aparece, pero no reside en el problema, existe en su ausencia, y cuando el problema regresa, desaparece. La paz que Jesús dejó funciona de otra manera. No espera a que la situación mejore para existir, permanece en la circunstancia difícil sin ser destruida por ella. Por eso, quienes han perdido mucho, aún pueden dormir. Por eso, quienes atraviesan un duelo real, una enfermedad grave, una crisis financiera sin solución a la vista, aún encuentran, en ciertos momentos de la noche, una quietud sin explicación lógica. No es la ausencia de dolor, es presencia en el dolor. Es una compañía que no se derrumba cuando el peso aumenta. Respira hondo ahora, despacio. Deja que el aire entre y salga sin prisas, sin técnica. Simplemente respira. Puede que la opresión aún esté en tu pecho, puede que la preocupación aún tenga nombre y dirección, y sin embargo, hay una diferencia real, concreta, sentida en el cuerpo, entre estar solo en una situación difícil y estar acompañado en Minsinomuysinto. Ella, la soledad de la carga es a menudo lo que la hace insoportable. No es la magnitud del problema, sino la sensación de que nadie te acompaña, de que eres el único que siente la presión, de que si dejas de aferrarte, todo se derrumba porque no hay otra mano involucrada. Dios no prometió noches sin peso, prometió no dejarte solo con el peso. Esa es la promesa que se cumplió esta noche. No la eliminación de lo que te agobia, sino la presencia de alguien dentro de lo que te agobia. Y eso, al comprenderlo de verdad, cambia por completo el criterio con el que evaluarás esta oración mañana por la mañana. No se trata de ¿desapareció el problema?, sino de ¿estaba solo o acompañado? La respuesta a la segunda pregunta siempre es la misma, independientemente de lo que suceda con la primera. Señor, ahora recibo no la ausencia de lo que aún me agobia, sino tu presencia en medio de lo que aún me agobia. Recibo la paz que no depende de las circunstancias para existir, la paz que mora, que acompaña, que no desaparece cuando el problema persiste. No necesito que todo se resuelva para descansar esta noche.
Necesito saber que no estoy solo en lo que aún no se ha resuelto. Y esta noche, lo sé. Guarda silencio un momento. No rellenes los espacios en blanco. Deja que el silencio confirme lo dicho. Sinceramente, hay una advertencia pastoral que vale la pena mencionar. Habrá mañanas en las que te despiertes y la ansiedad regrese antes siquiera de recordar esta noche. Habrá días en los que lo que liberaste aquí parecerá haber regresado a tus hombros mientras dormías, y en esos momentos será tentador concluir que la rendición no funcionó, que la paz que sentiste fue demasiado emocional para ser real, que tal vez necesitas algo más que la oración para sobrellevarla. Esta conclusión es precipitada y no tiene en cuenta cómo funciona realmente la fe en el cuerpo humano. Rendirse no es algo que ocurre una sola vez y lo resuelve todo para siempre. Es una práctica, es un gesto que debe repetirse, no porque no valiera la pena la primera vez, sino porque el peso suele volver a pesarte a medida que la vida sigue pesando sobre ti. Cada vez que te rindes, entrenas tu cuerpo y tu mente para un nuevo patrón, el patrón de alguien que sabe que hay un lugar donde depositar, que el depósito es confiable, que puedes soltar y que el suelo no desaparecerá. Esto se construye con la repetición, con noches como esta, una tras otra, hasta que el gesto se vuelve más natural que aferrarse. Así que lo más sencillo y concreto que puedes hacer esta semana es volver, no necesariamente a este video, ni a esta oración específica, sino al gesto, al hábito de, antes de cerrar los ojos, nombrar algo que te agobia y ponerlo conscientemente en manos ajenas. Una cosa cada noche, sin sobreelaborarlo, sin convertirlo en un ritual pesado. Simplemente reconocer que el día tuvo peso, que ese peso tiene un nombre y que ese nombre puede darse antes de dormir, porque el descanso que viene después no es una recompensa para quienes oraron correctamente. Es la consecuencia natural de un cuerpo que ha dejado de estar en guardia, de una mente que ya no necesita controlar su peso porque sabe dónde está depositado, de una persona que ha descubierto, noche tras noche, que hay una paz disponible que no depende de que todo esté bien, sino de no estar solo en lo que aún no está, y no estás solo en lo que aún no es real. Esta noche fue real. Mañana seguirá siendo real, aunque no sientas lo mismo. La presencia no se mide por la intensidad de lo que se siente. Está garantizada por la fidelidad de aquel que prometió estar ahí. Si esta verdad resonó contigo donde debía estar esta noche, escribe en los comentarios: no estoy solo. Dios está conmigo, incluso en lo que todavía me pesa. Y esta lealtad, que no se mide por la intensidad de lo que sientes, se manifestará de forma muy concreta en las próximas horas, no en una visión, ni en una señal, ni en algo que tengas que interpretar. Se manifestará en el simple hecho de que podrás descansar. Y eso, para alguien que llegó esta noche con el corazón apesadumbrado, es más de lo que parece. Hay una idea que la cultura del esfuerzo ha arraigado profundamente en muchos creyentes y que debe ser desmantelada con cuidado. La idea de que el fortalecimiento espiritual proviene de lo que uno hace por la mañana, de lo temprano que uno se despierta, de cuánto ora antes de comenzar el día, de cuánto produce antes de que el mundo le pida algo. Que hay algo de cierto en eso, pero también hay una parte que se ha omitido en esta narrativa y que Isaías presenta con una precisión que la prisa a menudo pasa por alto. El versículo que habla de renovar fuerzas, el que la mayoría conoce, de remontarse como águilas, de correr sin cansarse, tiene uno anterior, y este habla de esperar en el Señor, no de actuar, ni de prepararse, ni de disciplinarse para el siguiente ciclo, de esperar, de confiar antes de actuar, de descansar antes de renovarse. El fortalecimiento cristiano no comienza con el esfuerzo de la mañana, comienza con el descanso de esta noche, en este momento, en este silencio, en esta decisión de dejar de apoyar y comenzar a recibir apoyo. Relaja los hombros ahora, eso es todo. Observa si estaban tensos sin que se lo pidieras. Algunas personas se acuestan agotadas cada noche y despiertan aún más agotadas que al cerrar los ojos, no porque hayan dormido mal,
ni porque su cuerpo no haya descansado fisiológicamente, sino porque se acostaron con el peso a cuestas, porque cerraron los ojos con la preocupación aún activa, con la mente aún resuelta, con el cuerpo aún en guardia, como si su vigilancia fuera lo que mantenía todo en su sitio durante la noche. Y luego, encima de todo eso, llega el sueño, superficial, interrumpido, insuficiente, y a la mañana siguiente, el peso está exactamente donde estaba. Otro día de fatiga acumulada que se suma al anterior. Dormir en paz no es ingenuidad, no es indiferencia hacia lo que importa. Para el creyente, dormir en paz es un acto de confianza activa, quizás el acto de confianza más honesto que existe, porque ocurre en el momento en que literalmente no puedes hacer nada más. Es la declaración concreta, hecha con el cuerpo, de que Dios sostiene lo que no puedes sostener estando despierto. Es reconocer, en la práctica y no solo en teoría, que hay cosas que permanecen seguras sin tu vigilancia, que hay un guardián que no depende de que estés alerta para funcionar. Señor, ahora recibo el descanso que comienza no con el esfuerzo, sino con la confianza. Me niego a dormir aferrado a lo que ya me fue dado esta noche. Elijo descansar, no porque todo esté resuelto, no porque mañana sea sin cargas, sino porque sé que hay fuerzas que se renuevan en silencio, que hay un fortalecimiento que ocurre mientras duermo, que el Señor obra mientras descanso, que mi sueño esta noche sea profundo, no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de la paz. Inhala una vez, lentamente, y al exhalar, relaja los músculos de su rostro, la frente, la mandíbula, el espacio alrededor de sus ojos, todo lo que estaba innecesariamente tenso. El verdadero descanso comienza con una decisión que parece pequeña, pero que tiene un gran peso espiritual, la decisión de no llevar a la cama lo que se confió en esta oración, no como negación, sino como confianza. Cuando el pensamiento regrese, porque volverá, no necesitas luchar contra él ni seguirlo, simplemente puedes reconocerlo. Ya lo dejé en manos de Dios esta noche, y dejarlo de lado, no como una fórmula mágica, sino como el gesto de alguien que ya hizo lo que tenía que hacer y ahora descansa con la confianza de que fue suficiente. Hay algo sencillo que ayuda al cuerpo a aprender este patrón con el tiempo. Antes de acostarte, antes de cerrar los ojos, coloca la mano sobre el pecho un momento y siente el ritmo. Y en ese momento, di en voz baja o simplemente en tus pensamientos: lo mío está entregado, lo tuyo está a salvo. No todas las noches serán iguales. Habrá noches en las que suene mecánico, en las que tu corazón siga latiendo aceleradamente, en las que la frase salga sin el peso emocional que tuvo esa noche. Eso no significa que no haya funcionado. El cuerpo aprende mediante la repetición y también la paz. Se profundiza noche tras noche a medida que la entrega se convierte en la norma en lugar de la excepción. Porque la fuerza que surge de esto no es la de alguien que nunca se ha roto, es la de alguien que ha aprendido rompiéndose que hay un lugar para restaurarse. Es la de alguien que llegó exhausto a la noche y descubrió que descansar no era cobardía, era el camino, que soltar no era debilidad, era sabiduría, que cerrar los ojos en paz, incluso con el peso aún marcado, es una de las formas más valientes de confianza que existen, y lo estás logrando. Esta noche lo lograste. Te detuviste cuando quisiste seguir aferrándote. Te rendiste cuando quisiste seguir apoyando. Recibiste alivio, sin necesidad de que el problema desapareciera para validar lo que sentías. No es poca cosa. Es exactamente el camino que lleva al descanso que realmente te renueva, que te prepara para lo que viene, que te devuelve por la mañana una versión de ti más sólida que la que tenías al acostarte. La quietud que sientes ahora, aunque aún sea incompleta, aunque aún tenga algo de ruido, no necesita ser forzada para ser mayor. Simplemente necesita ser recibida tal como es. Una invitación, no una conquista. Un regalo, no un resultado. Ha llegado aquí a través de todo lo que se ha dicho y dado esta noche, y se profundizará a medida que el cuerpo ceda y los ojos se vuelvan más pesados. No te resistas al sueño cuando llegue.
No intentes asegurarte de que todo esté bien antes de cerrar los ojos. El sueño que viene después de una verdadera entrega es diferente, y lo notarás en cómo te despiertas mañana, con el recuerdo, por vago que sea, de que no estuviste solo esta noche. Si esta inversión te resonó, la idea de que el descanso es fe y no escape, escribe en los comentarios: esta noche duermo, porque Dios cuida lo que he dejado ir. Y este sueño que viene tras una verdadera entrega comienza antes de cerrar los ojos. Empieza ahora, en este espacio entre lo dicho y lo que se vivirá, en este momento en que el cuerpo aún está despierto, pero ya se puede bajar la guardia. Es aquí donde la quietud necesita ser recibida, no producida, no forzada, no conquistada con técnica, recibida, como recibes cualquier cosa que no dependa de tu esfuerzo por existir, sino solo de tu disposición a dejarla entrar. Ahora deja que los pensamientos que aún circulan existan sin que necesites seguirlos. Ya sabes cómo es. La mente que ha sido entrenada por la ansiedad para captar cada pensamiento fugaz e investigarlo, examinarlo desde todos los ángulos, proyectar consecuencias, prepararse para lo peor, como si la preparación fuera protección. Este mecanismo fue útil en algún momento. Esta noche ha hecho lo que tenía que hacer. Y ahora puede descansar contigo. No necesitas resolver lo que aún está en tu cabeza. No necesitas vaciar tu mente. No necesitas forzar el silencio. No necesitas lograr no pensar. Simplemente observa lo que está ahí y déjalo pasar. Como alguien tumbado en el césped mirando al cielo y viendo pasar una nube, no necesitas seguir la nube, no necesitas analizarla, no necesitas preocuparte por a dónde va. Pasa y pasa y pasa. Cierra los ojos por un momento. Simplemente observa lo que aparece sin moverte hacia nada. Hay un salmo que comienza con una instrucción que parece sencilla y que en la práctica es una de las más difíciles para quienes viven con el corazón apesadumbrado. Quédense quietos. No es una sugerencia amable, es un imperativo. La forma más directa de decir que esto es posible, que la quietud es una elección real y no solo un estado que surge cuando las circunstancias lo permiten. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. El orden de las cosas importa aquí. Primero la quietud, luego el conocimiento. No al revés. No entiendan todo y luego podrán estar quietos. Primero, quédense quietos. Y en la quietud, algo a lo que la mente ruidosa no puede acceder se vuelve accesible. Una certeza que no proviene del razonamiento. Una presencia que no necesita argumentos para sentirse. Esta quietud no necesita ser total para ser real. No necesitas silenciar por completo el ruido interior para que este momento valga la pena. La quietud comienza con un segundo, con un intervalo entre un pensamiento y el siguiente, donde simplemente estás, sin analizar, sin resolver, sin prepararte para nada. Un segundo se convierte en dos. Dos se convierten en un momento, y un momento basta para que algo cambie en la calidad de lo que viene después. Inhala ahora muy lentamente y cuenta mentalmente hasta 4 mientras entra el aire. Mantén la respiración un segundo. Exhala contando hasta 6, dejando salir el aire más despacio de lo que entró. Solo una vez, sin rituales, sin necesidad de repetirlo, solo este ciclo realizado con atención plena. Señor, en este silencio que se forma, te encuentro, no con palabras elaboradas, ni con una nueva petición, solo con tu presencia. Estoy aquí, tú estás aquí, y eso es suficiente para que esta noche sea diferente a cualquier otra, en la que simplemente cerré los ojos con el peso aún intacto, que el ruido interior que aún circula no tenga la última palabra esta noche, que la última palabra sea tuya, silenciosa, firme, presente, que me duerma en esta presencia sin necesidad de comprenderla del todo, para recibirla de verdad. Algo ocurre en el cuerpo cuando la mente deja de perseguir sus propios pensamientos. Es físico antes que espiritual. Los músculos que estaban en microtensión empiezan a ceder. La respiración superficial se profundiza por sí sola. Los ojos que antes pesaban, pero se resistían finalmente, empiezan a cerrarse sin que tengas que pedírselo. El cuerpo sabe cómo descansar.
fue creado para eso. Lo que lo impide no es la incapacidad, sino el estado de alerta que la ansiedad mantiene activa, incluso cuando no queda nada por resolver en este momento. La quietud no es el fin de algo, es la apertura a lo que llega cuando el ruido cesa, y lo que llega en esa apertura no es vacío, sino una presencia que siempre estuvo ahí, pero que el ruido ocultó, como cuando entras en una habitación oscura y al primer segundo parece que no hay nada, pero poco a poco tus ojos se adaptan y empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí. La quietud funciona así con la presencia de Dios. No hace que Dios aparezca, sino que te hace darte cuenta de que nunca se fue. Hay algo muy sencillo que puede convertirse en parte de tu ritual para dormir, sin peso ni obligación. Cuando te acuestes esta noche, antes de cerrar los ojos por completo, permanece en silencio durante 1 minuto, sin teléfono, sin otros estímulos, sin intentar pensar en nada específico. Solo 1 minuto para escuchar, no para oír una voz, no para tener una experiencia mística, solo para crear un espacio entre el día y el sueño donde la presencia de Dios pueda reconocerse sin competir con nada más. 1 minuto. Ni siquiera necesitas mirar el reloj. Es una percepción, no una medida. Con el tiempo, ese minuto se convertirá en el momento más importante de la noche, porque la quietud que sientes ahora, aunque algunos pensamientos aún pasen, aunque algún peso con nombre aún persista, es real. No es actuación, no es persuasión emocional, no es el resultado de decir las palabras correctas en el orden correcto. Es lo que queda cuando la entrega fue honesta, cuando la presencia fue recibida, cuando el cuerpo comenzó a comprender que esta noche ya no necesita aferrarse a nada. Es el suelo donde el sueño aterrizará, y es el suelo donde mañana por la mañana algo diferente habrá crecido, discretamente, sin previo aviso, como cosas sostenidas por una mano que no duerme. Llegaste esta noche con tu ruido interior a todo volumen. Te vas, con él un poco más bajo, quizá no completamente silenciado, pero lo suficiente para que la paz que recibiste aquí encuentre espacio para morar. Y eso, esta noche, es exactamente lo que tenía que suceder. Si encontraste este silencio donde el ruido era más fuerte, escribe en los comentarios: en el silencio de esta noche, sé que no estoy solo. Y esta mano que nunca duerme tiene un nombre, tiene una historia, tiene un registro antiguo y confiable de haber custodiado lo que le fue confiado durante la noche. Hay un salmo escrito para quienes necesitaban cruzar territorio incierto, para quienes dejaron su hogar sin saber exactamente qué encontrarían en el camino, para quienes tenían verdaderas razones para estar alerta y para quienes necesitaban algo más sólido que el optimismo para seguir adelante. Y en ese salmo hay una afirmación que no es poética, sino factual, teológica y concreta, como solo lo verdadero puede serlo. El guardián de Israel no dormita ni duerme. No es una figura retórica. Es la descripción de una característica real, de quien está de guardia mientras cierras los ojos. Alguien que no necesita un descanso, que no tiene turno de descanso, que no estará menos presente a las 3 de la mañana que a las 10 de la noche, que no perderá la concentración en el momento en que finalmente dejes ir tu conciencia. Esto es importante para quienes viven con ansiedad de una manera muy específica, porque la ansiedad produce una tensión que va mucho más allá del pensamiento. Se instala en el cuerpo como una responsabilidad interminable, la sensación de que necesitas permanecer alerta incluso mientras duermes, que relajarse por completo es irresponsable, que si pierdes el control, incluso mientras duermes, algo podría pasar desapercibido, algo podría escaparse, alguien podría necesitarte y no estarás disponible. Y entonces, el sueño se suma a esta tensión, superficial, interrumpido, insuficiente, y la mañana llega con un cuerpo que ha descansado fisiológicamente, pero que nunca ha abandonado su estado de guardia. Esta carga no es un llamado, no te fue dada para que la llevaras, y esta noche te la podemos delegar formalmente. Descansar no es abandonar, es delegar, es reconocer con madurez que hay cosas que siguen funcionando sin tu supervisión, que existe una protección
que no te necesita despierto para ser eficiente, que las personas que amas siguen recibiendo cuidados, incluso cuando no estás lo suficientemente consciente como para preocuparte, que el mañana llegará sin importar cuánto tiempo hayas permanecido despierto preparándote para él. Delegar no es renunciar a la responsabilidad, es confiar en que la responsabilidad está en manos que no la soltarán cuando necesites descansar. Relaja los hombros ahora. Observa si queda tensión en el cuello, en la base del cráneo. No hay necesidad de forzarla, simplemente reconócela y deja que el peso disminuya a su propio ritmo. Señor, te confío la vigilia de esta noche. Te confío a las personas que amo y que están en lugares a los que ahora no puedo llegar. Te confío lo que ha quedado pendiente, lo que aún no tiene respuesta, lo que necesitará atención mañana pero que esta noche no necesita mi vigilia para seguir existiendo. Reconozco que hay una vigilia que no duerme y que esta vigilia es infinitamente más confiable que mi propia capacidad de permanecer alerta. Así que me aparto del puesto que nunca me correspondió ocupar permanentemente y descanso en la certeza de que lo que es tuyo está a salvo, sin necesidad de que yo esté despierto para protegerlo. Algo ocurre cuando esta delegación es real. No se repite como una fórmula, sino como un gesto genuino de confianza. El cuerpo la recibe como información. Los sistemas que estaban en alerta máxima reciben la señal de que la amenaza ha sido gestionada, de que ya no hay nada más que monitorear, de que es seguro soltar. Y el sueño posterior es diferente del que viene después de la tensión. Es más profundo. Restaura de una manera que el sueño tenso no puede. Devuelve algo que faltaba por la mañana, no solo energía, sino una ligereza que nos conecta con la tierra, una especie de cimientos firmes que la noche anterior ayudó a reconstruir. Respira profundamente por última vez, con atención plena. Deja entrar el aire, llena tus pulmones y luego exhala lenta y completamente, sin apresurarte a buscar la siguiente respiración. Lo que Dios hace mientras duermes no es un misterio que necesite ser desentrañado. Es simple y antiguo. Él vela por ti. Él sostiene lo que te ha sido confiado. Él cuida de lo que no puedes alcanzar en la inconsciencia. Él trabaja en procesos que no dependen de tu conciencia para avanzar, en relaciones que necesitan tiempo, en situaciones que necesitan madurar, en soluciones que no llegan con esfuerzo, sino con el momento oportuno. Mientras duermes, nada importante queda desatendido. Esta no es una bonita promesa para hacer que alguien se sienta bien antes de dormir. Es una declaración sobre la naturaleza de quien está en guardia. Y esa naturaleza no cambia con la calidad de tu fe en una noche determinada. No cambia con cuánto oraste bien o mal. No cambia con la magnitud del problema que quedó sin respuesta. Lo más concreto que puedes hacer ahora, antes de cerrar los ojos para siempre, es esto. Nombra en voz baja solo una vez el nombre de la persona o situación que más te pesó esta noche. Solo el nombre, sin una oración elaborada, sin una petición estructurada. Solo el nombre, dicho al guardia, como si le entregaras la llave al guardia de seguridad antes de irte. Te dejo esto, y luego déjalo, no como un gesto mágico, sino como el cierre honesto de un día que necesitaba un cierre honesto. Porque esta noche hiciste algo significativo. Te detuviste, viniste, entregaste lo que llevabas, recibiste lo que estaba disponible y permaneciste en quietud el tiempo suficiente para que algo real sucediera. Y ahora dormirás, no como alguien que huyó del problema, sino como alguien que lo confió a manos más capaces que las suyas, no como alguien que renunció a cuidar, sino como alguien que aprendió que cuidar a veces significa dejar ir lo suficiente para que entre un cuidado mayor. El sueño que llega ahora no es el final de esta noche. Es el comienzo de lo que Dios hará en las horas en que no estés consciente para ayudar o dificultar. Y mañana, cuando despiertes, quizás aún con el problema, quizás aún con el nombre de la preocupación presente, quizás con un corazón un poco más ligero o quizás aún similar a esta noche, sabrás que no estabas solo, que había una guardia activa, que lo que se dio fue recibido. Y esto, día tras día, noche tras noche,
construye algo que no se puede construir de ninguna otra manera. La confianza visceral, profunda y encarnada, de que hay un Dios que verdaderamente guarda lo que se le confía. Si la guardia fue transferida esta noche y tu corazón finalmente puede descansar, escribe en los comentarios: esta noche duermo, porque hay quienes velan por lo que yo no puedo custodiar. Y esa confianza visceral que se construye noche tras noche, se está construyendo ahora, en este momento, en esta noche específica que elegiste no pasar solo. Llegaste aquí con el corazón apesadumbrado. Quizás aún persiste alguna tensión, una tensión que no se ha calmado por completo, un pensamiento que aún circula como algo sin resolver, una preocupación que persiste en un segundo plano incluso después de que todo se haya entregado. Esto no significa que la noche haya fracasado, significa que eres humano, que la vida es real y que el proceso de aprender a confiar no se completa en una sola sesión. Lo que ha cambiado no es la magnitud del problema. Lo que ha cambiado es que ya no estás solo en él, y esa diferencia, cuando se comprende verdaderamente, es mayor que la resolución de la situación. Piensa en el viaje que emprendiste esta noche. Entraste con tu agitación interior al máximo y gradualmente perdiste el control. Reconociste el peso sin necesidad de minimizarlo. Te rindiste sin necesidad de las palabras adecuadas. Recibiste alivio sin necesidad de que el problema desapareciera para validar lo que sentías. Aprendiste que la paz no depende de las circunstancias para existir, que la fuerza nace del descanso y no del esfuerzo, que hay un guardián confiable activo mientras duermes. Cada una de estas verdades aterrizó en algún lugar, quizás no todas con la misma intensidad, quizás algunas más superficiales y otras más profundas, pero aterrizaron. Y lo que aterriza con honestidad no desaparece fácilmente. Cierra los ojos un momento. Simplemente siente dónde estás, el peso de tu cuerpo, la temperatura de la habitación, el ritmo de tu respiración. Estás aquí. Eres lo suficientemente completo. Has sido escuchado esta noche. Hay una frase que Jesús pronunció en una noche muy difícil, en un momento en que quienes lo acompañaban no podían permanecer despiertos, en una situación que no tenía solución a la vista y que exigía una confianza que superaba cualquier emoción. No dijo que estaba bien, dijo con la voz de quien había llegado al límite de lo que un ser humano puede soportar, que entregaba su espíritu en las manos del Padre, no como una derrota, como la forma más valiente de confianza que existe, una entrega consciente y voluntaria, hecha no porque sea fácil, sino porque es el único paso que tiene sentido cuando ya se ha intentado todo lo demás. No estás en la misma situación que aquella noche, pero el gesto es el mismo que tienes a tu disposición ahora, la entrega voluntaria de lo que queda, en manos de quienes pueden recibirlo sin agobiarse, sin cansarse, sin necesitar tu presencia para seguir cuidándolo. Ahora inhale lentamente. Deje que el aire llene completamente sus pulmones y exhale con calma, sin apresurarse a buscar nada más después de eso. La acción de esta noche es solo una. No es una lista de intenciones para mañana, ni un compromiso espiritual que exija cumplimiento, ni una promesa que pesará mucho si no se cumple. Solo una cosa: antes de cerrar los ojos para siempre, di en voz baja o solo en tus pensamientos: confío. 2 palabras, sin entrar en detalles sobre lo que significa, sin necesidad de sentir plena confianza para decirlo, sin esperar a que tu corazón confirme con emoción lo que tu boca declara. Solo 2 palabras, pronunciadas como el último gesto consciente de esta noche, como quien gira la llave y se va, como quien cierra la puerta sabiendo que quien se quedó dentro es más que capaz de proteger lo que había allí. Este gesto parecerá pequeño, parecerá insuficiente comparado con el peso que cargabas al comenzar. Y, sin embargo, hay algo extraordinario en esta insuficiencia, porque es precisamente en ella donde la gracia encuentra espacio para obrar. No en el gran gesto, ni en la oración perfecta, ni en la fe sin duda, en el simple gesto de alguien que ha llegado al límite y aún así decide confiar. Esto tiene un verdadero peso espiritual. Se registra,
se recibe, se honra. Señor, esta persona llegó aquí cargando más de lo que parecía. Se quedó cuando quiso rendirse. Se rindió cuando estaba acostumbrada a aferrarse. Recibió lo que estaba disponible con la apertura que tuvo esta noche, y lo que tuvo fue suficiente, porque tú eres suficiente para lo que falta. Que el sueño de esta noche sea reparador de una manera que el cuerpo reconozca como diferente. Que los hombros liberen sobre la almohada lo que aún sostenían. Que la mente, al quedarse dormida, ya no necesite vigilar lo que ya se le ha dado. Y que mañana, cuando los ojos se abran, tal vez con el sol, tal vez todavía en la oscuridad, tal vez con el peso aún presente, pero en un grado más soportable, haya un recuerdo, por vago que sea, de que esta noche no fue solitaria, que hubo presencia donde había silencio, que hubo cuidado donde había ansiedad, que hubo una fiel custodia de todo lo que se dio. No necesitas hacer nada más esta noche, no necesitas resolver nada, no necesitas planear, no necesitas prepararte para mañana antes de dormir. Mañana llegará con lo que tenga que venir y estarás más completo para recibirlo que esta noche, porque esta noche descansaste de verdad, no el descanso de alguien que fingió estar bien, el descanso de alguien que entregó lo que le pesaba y cerró los ojos en una paz que no dependía de que todo fuera perfecto para existir. Duerme ahora, duerme con la tranquilidad de quien ya no necesita cuidarte, duerme con la confianza de quien sabe que hay alguien que te cuida, duerme como quien cree, no a la perfección, no sin duda, pero sí con sinceridad, que la noche está en buenas manos. Y mañana al despertar, si anoche fue diferente, si dormiste más profundo, si tus ojos se abrieron con un poco más de claridad, si tu pecho se sintió un poco menos apretado, tenlo presente, no como una experiencia que se repita con la misma intensidad, sino como prueba de que funciona. Esa entrega tiene un efecto real en el cuerpo. Esa confianza, incluso cuando cuesta, produce algo que aferrarse nunca producirá. Esta noche fue real. Lo que pasó aquí fue real. Y te cuidaron. Desde esta noche en adelante y todas las noches venideras. Si llegaste con el corazón pesado y vas a dormir algo diferente esta noche, escribe en los comentarios. Confío y esta noche descanso en eso. Si esta noche marcó una diferencia en tu corazón, deja un me gusta antes de dormir. No como un gesto de compromiso, sino como un amén silencioso. Una forma de decir que esta oración llegó a donde debía llegar. Cada me gusta lleva este devocional a otra persona que quizás esté despierta ahora con la misma sensación de plenitud que sentiste al llegar aquí. Alguien que necesita saber que no está solo, que puede entregarse, que también hay un fiel guardián para su noche. Y si aún no eres parte de Refugio en Dios, suscríbete ahora, no como una suscripción al canal, sino como una decisión de tener siempre un lugar al que regresar cuando el día pesa más de lo esperado. Nos reunimos aquí regularmente, y cada reunión es una nueva capa de paz que se construye sobre la anterior. Antes de cerrar los ojos definitivamente, escribe en los comentarios, confío y esta noche descanso en eso. Que esto quede grabado como una conclusión sincera de esta noche. Y si aún tienes energía para un momento más de autocuidado antes de dormir, no te vayas todavía. El video de ahí continúa esta conversación de una manera que puede completar lo que comenzó esta noche. Aborda algo que muchas personas guardan en silencio y rara vez mencionan en voz alta. Haz clic y continúa conmigo. La paz que se ha construido aquí no tiene por qué detenerse aquí.